Buenas tardes, esto es Piensa Prensa Podcast y esta es una edición especial. Mi nombre es Catarina Valenzuela. Y mi nombre es Marcelo Acevedo y estamos hoy día para hablar del programa 50 años cuando se creó la democracia, un programa que está en conjunto con Piensa Prensa y el Estadio Nacional, el sitio en memoria del Estadio Nacional. Así es, y hoy día vamos a hablar efectivamente de este programa que hemos hecho ya hace 3 meses y medio que vamos con este programa. Así es. Y daremos algunas novedades, daremos un repaso de por qué estamos haciendo este programa, cuál es nuestra misión de hacer este programa y cuáles han sido los invitados que han transcurrido en este poco tiempo. Sí, y nos interesa además que la gente conozca la intención. Nosotros partimos el 11 de abril, pretendemos llegar hasta el 11 de septiembre. Afortunadamente hemos podido llevar a cabo este proyecto gracias a la gentileza del espacio físico del sitio de memoria del Estadio Nacional, que ha sido muy generoso. Y creemos que es necesario en un momento como este a nivel país, donde estamos cruzando un momento especial, difícil, ¿no? 50 años desde un quiebre democrático profundo como sociedad y que hasta el día de hoy se arrastra, es algo que sentimos teníamos la necesidad de poner en relieve, teníamos la necesidad de mostrar testimonios con nombre, con textura, ya no un número que es parte de la invisibilización que se hace en este país. Sí, eso es interesante lo que tú dices, porque efectivamente queremos ponerle rostro efectivamente a las violaciones de derechos humanos, rostro a las víctimas y también establecer de que fue una política sistemática a lo largo del país, no fueron casos aislados, no fueron errores como alguna vez se dijo malamente, y este programa tiende efectivamente a evidenciar una verdad histórica, ¿cierto?, que todos los chilenos conocemos, pero siempre de cuando en vez tenemos que volver a retomarla. Como dices tú, estamos en una época de donde el negacionismo ha cobrado más relevancia, el neofascismo también se ha apoderado un poco de la opinión pública o del relato común, y la memoria histórica tiene esto de contar una verdad, ¿cierto?, a través de la memoria, y también con un son de justicia y de reparación para las propias víctimas. Para una víctima, ¿cierto?, contar su historia, contar lo que realmente sucedió y lo que pasó él, es un acto reparatorio y de justicia plena, ¿cierto?, en estos 50 años que ya cumplimos desde el inicio del golpe civil-militar, que como tú dices, se quebró la institucionalidad, fue un acto sedicioso de un grupo de militares y civiles, y que no se puede tolerar. La dictadura, desde su inicio, incluso antes de, a lo menos mi opinión personal, desde el asesinato de Schneider hacia adelante, empezó efectivamente el quiebre y a suceder hechos consecutivos, después la huelga patronal y muchos hechos de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, hasta que llega efectivamente el día de la dictadura. Así es. Pero además también nos parece súper importante abrir el espacio a una mirada que sentimos puede ser posible incluso en nuestro país, porque lo hemos hablado entre medio. Esto es un ejemplo que suena reiterativo, pero es bueno. Angela Merkel, presidenta, para nosotros equivalente canciller de Alemania, con una gran política internacional, es una persona de centro derecha. Y eso nos da cuenta que lo que hoy día vivimos en este país rompe todos los moldes establecidos y permitibles. Una cosa es tener un punto de vista político distinto y otra cosa es no tener claridad que hay elementos que no pueden pasarse por alto. Bajo ningún punto de vista un acto, como tú decías, sedicioso, desleal. ¿No? Uno puede estar o no de acuerdo con las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas se supone que se sustentan en el honor, en la lealtad, en la patria. Todo eso fue fracturado y es lo que tenemos el deber como ciudadanía de reparar. Este espacio, así como muchos otros que se han estado moviendo, van en esa dirección y creemos que es necesario que se difundan el máximo posible, porque aún creemos que mucha gente puede lograr entender esta vuelta, puede lograr entender que hay una necesidad básica de reparación, que además se llama justicia transicional. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial y se trabaja en esa dirección por la necesidad de las sociedades. Creer que esto se va a resolver metiéndolo debajo de la alfombra es de una profunda ignorancia, ¿no? Es realmente no entender los procesos sociales universales que hemos estado viendo como especie.
Sí, respecto a la justicia nacional, como tú mencionas, efectivamente hay una obligación del Estado de Chile, ¿ya? Las víctimas, las agrupaciones, las corporaciones o las fundaciones, ¿cierto?, que se han creado en torno, ¿cierto?, a la memoria o a los familiares y víctimas, ¿cierto?, de la dictadura, ellos tienen derecho a la justicia transicional, que tiene 4 pilares o 5 pilares, de acuerdo a la última, a lo último que señaló el Instituto de Derechos Humanos, ¿cierto? En que está efectivamente la justicia propiamente tal, ¿cierto? La verdad, está la garantía de no repetición, la reparación y la memoria, ¿ya? Y dentro de todos esos pilares fundamentales de la justicia transicional, es una obligación del Estado de Chile cumplirla a sus conciudadanos, porque al final la justicia transicional no solamente tiende a reparar a las víctimas, sino que una sociedad completa. El quiebro de la democracia y los 17 años de dictadura no fue que atacó solamente a un grupo de personas, a un grupo de conciudadanos o extranjeros, ¿cierto? El día 11 de septiembre, sino que efectivamente fue un quiebre a la sociedad chilena que duró 17 años. Donde también la dictadura, ¿cierto?, no solamente torturó, no solamente desapareció gente, no solamente exilió gente, sino que también llevó al país y a la sociedad completa a un derrotero, ¿cierto?, que no necesariamente fue democrático y no necesariamente quería la sociedad. Solamente hay que decir que la economía neoliberal que tenemos instalada fue un shock que se realizó en dictadura. Sin la dictadura hubiera sido imposible haber establecido estas políticas neoliberales, ¿cierto?, donde el derrotero de la sociedad, ¿cierto?, económico y social, lo vimos ahora, donde hay un individualismo extremo, donde nadie, ¿cierto?, tiene una capacidad empática con el otro, donde el mercantilismo siempre está siendo, ¿cierto?, como la primera piedra, y después de eso, ¿cierto?, vemos otros derechos, donde se han mercantilizado también los derechos sociales que habíamos logrado y habíamos ganado en el año 70. Entonces, efectivamente, la sociedad cambió. No solamente la dictadura hizo un golpe de Estado, un quiebre democrático, sino que cambió la sociedad como la habíamos conocido en el año 70. Y tú hiciste un enlace que nos parece súper interesante también como programa. Cuando hablamos de las repercusiones de eso, uno de los más profundos tiene que ver con el espíritu. Para nosotros como sociedad nos ha parecido absolutamente válido y nos hemos acostumbrado a tener que pagar por aquello que son derechos humanos básicos: la salud, la educación, la vivienda, tener concesionada el agua. Esas son cosas que a nivel mundial no ocurren, y no ocurren porque son derechos establecidos. Y a nosotros se nos ha lavado tanto el cerebro, se nos ha trastocado tanto, que no logramos entender que esas son señales de subdesarrollo. Cualquier país de esos que miramos con admiración, que se llaman desarrollados, son países justamente que han avanzado en esa dirección. Y creo que es muy importante que centremos la atención en eso. Alguien puede no estar de acuerdo con la mirada, alguien puede estar de acuerdo con ciertas necesidades de otro sector, pero si como sociedad queremos avanzar de verdad en vivir mejor con lo que eso significa, tenemos que lograr superar este quiebre interno que hemos sufrido, y tenemos que lograr entender cuál es la verdadera señal de avance como estructura. O sea, incluso para los que creen que es un buen negocio. Yo creo que es parte de lo que tenemos que desmitificar. Sí. Sí, y es por ello también que nuestros invitados han sido bien heterogéneos, desde víctimas, por supuesto, que es nuestra, ¿cierto?, base argumental del programa, pero también hemos tenido expertos, hemos tenido historiadores, hemos tenido también gente que es de contingencia política. Por lo tanto, el programa 50 años y el podcast que viene asociado, ¿cierto?, a Piensa Prensa, y otros programas más que a lo mejor podemos hacer de aquí hasta el 11 de septiembre, tienden efectivamente no solamente a visibilizar un punto, ¿cierto?, o un momento histórico, sino que efectivamente esto es un hecho completo y complejo, ¿cierto?, que va desde la Unidad Popular, incluso antes, hasta efectivamente el día de hoy. Y eso es súper importante, porque hablar de memoria o establecer la memoria no es solamente hacer recuerdos del pasado, o que un grupo de personas, ¿cierto?, quiera de nuevo poner en la palestra, ¿cierto?, algo que ya pasó, como también se dice en alguna forma, sino que efectivamente la memoria nos permite reflexionar, nos permite decir qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, dónde estamos y para dónde vamos.
Entonces, efectivamente este programa contribuye a todos estos elementos y que la opinión pública juzgue por sí misma y haga un proceso reflexivo por sí mismo, y veamos en qué estamos. Y también queremos evidenciar efectivamente con este programa también cuánto ha avanzado el Estado, como decíamos, en esta justicia transicional. Cuánto ha avanzado en justicia, cuánto avanzamos en verdad, cuánto hemos avanzado en memoria, en garantía de no repetición. Y también efectivamente estos programas tienden también a desmitificar también ciertos mitos de la dictadura. Me acuerdo que tuvimos también un programa de mitos. Así que, un Hassan Makram, ¿te acuerdas? Que hablaba de exactamente. Que lo vea la gente, ¿no? Que viera que efectivamente la economía en Chile no surgió, no floreció, al contrario, fue degradada profundamente. Claro. Y también, si tú recuerdas, también tuvimos en el mismo podcast, tuvimos al escritor de este libro que lo estaba mirando, Operación Huracán, de David Sick, que lo enfocó acá en la pantalla, y que esta Operación Huracán no fue en dictadura, fue en democracia. Entonces, efectivamente, no solamente hablamos de un periodo histórico, sino que de un momento histórico más allá del año 1973 hasta el 1990, sino que hasta la actualidad. Que nos marca. Así, nos marca. Así que tenemos también estos libros que nos dejaron aquí también de regalo, y que también los invitamos a comprar, ¿cierto?, al público y a leer. Tenemos acá este libro que fue el primer capítulo, que fue súper interesante. Que fue muy fuerte además, ¿no? Porque yo creo que fue, demostraba a la gente que esto no tiene que ver con participación más o menos, porque que yo participo en política no significa que tenga que estar dispuesta a que se me torture. Sin embargo, en este caso, ¿te acuerdas? Vimos la situación que vivió Mónica. Ella tenía 14 años y fue flagelada de todas las formas posibles, de una manera brutal, y hoy día es una sobreviviente a todo eso, ¿no? Entonces también es importante que la gente entienda que esto trascendió nuestra sociedad. Acá estamos con el de Pablo Seguel, que también nos visitó, Soldados de la Represión. Sí, un libro muy, muy bueno que recomiendo leer, Soldados de la Represión. Yo tuve el honor de presentar este libro, sí. Por lo tanto me lo leí en su completidad o en su complejidad también. Sí, muy completo. Muy completo, un libro muy de relato histórico, muy documentado, porque es un libro historiográfico, no cuenta una verdad como alguna gente cree que uno cree, sino que es una verdad documentada, que va del 1970 a 1975, y que además tiene algo muy especial que a lo menos a mí me llamó mucho la atención, de que muestra cómo las Fuerzas Armadas se van tratando de concebir en sí misma anticomunista y antisubversión, ya antes del golpe de Estado. O sea, estamos hablando de la Constitución de 1925 en adelante, cómo las Fuerzas Armadas van efectivamente como un órgano, ¿cierto?, gubernamental, en este caso estatal, ¿cierto?, y como un órgano también militar, va haciendo o enquistándose este germen anticomunista y antisubversión, a través no solamente de relatos, ¿cierto?, historiográficos o de una percepción, ¿cierto?, de estas Fuerzas Armadas, sino que también de las leyes. Ya dentro de la historia, ¿cierto?, chilena, todos conocemos la Ley Maldita de 1948, 1958, y que va performando efectivamente en las Fuerzas Armadas hasta el golpe militar. Por eso que si uno ve a los militares o escucha a los militares, para ellos es salvar a la patria el golpe de Estado, pero en realidad, si uno lo mira fríamente, es muy contrario a salvar a la patria, es contra la patria, fue un acto de sedición, y el acto de sedición es condenado no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Sí, bueno, yo creo que ha dado un espacio donde estamos trabajando en el podcast y en 50 años, para que puedan expresarse puntos de vista que van tratando de ayudar a una transformación necesaria. Estaba pensando en Álvaro Ramis, rector también de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde nos habla de la necesidad que la universidad como concepto tome un lugar social y se haga cargo de estos procesos. Los procesos son sociales y las universidades tienen el deber de formar profesionales con ética. Creo que toda la gente que nos ve puede dividirse entre aquellos que definitivamente están al margen, que nuestro margen en realidad es todo prácticamente lo que rodea,
y son de esas personas que sí tienen que hacer filas para ir al consultorio, sí tienen que pagar en cuotas la vida completa, sí tienen que hipotecar, no sé, un riñón si quieren tener una educación superior. Y habrá un porcentaje que tal vez no es tan duro, sin embargo también está hipotecada su vida y dependen absolutamente de un sistema que les absorbe. Vemos que este programa está hecho para toda esa gente que sabe y que siente que no es justo que sigamos viviendo así y que podemos vivir mejor. Y que para eso es necesario seguir disputando el territorio de la memoria, porque lamentablemente, como muchas veces han dicho, la escriben los ganadores, pero si uno la ve desde otro lado, el ganador es el que masacró más cruentamente a su oponente. Y también nos dijo, y nos acordamos ahí de Manuel Guerrero, que en el libro que él presenta, ¿no? Sociología de una masacre, los 3 meses y medio posteriores al golpe fueron donde se cometieron la mayor cantidad de atrocidades, que fue una época en la que además prácticamente no había manifestación social, porque fue tan potente, ¿cierto?, el refuerzo desde la milicia, que esos 3 meses y medio hasta diciembre de ese año, del 73, se cometieron más del 50% de las violaciones más tortuosas de derechos humanos, teniendo a la población bajo estado de sitio. O sea, sin ni siquiera tener manifestaciones ciudadanas que tuviesen a quien oponer. Por lo tanto, habla de una forma cruel, una forma inhumana, una forma vergonzosa, ¿no?, de lograr el control de un territorio. Y creemos que eso no puede pasar por alto y que es necesario además que tomemos conciencia de aquello, insisto, independiente desde qué lado nosotros miremos este tema. Absolutamente, sí. El libro de Manuel Guerrero es un libro muy interesante, que yo me lo estoy leyendo actualmente y lo encuentro que está muy bien documentado. Y además la gente que hemos entrevistado, también los sobrevivientes, también tiene otra connotación de mostrar una realidad también completa, como yo decía en un principio, de que esto se ocuparon todos los recursos del Estado para hacer una represión, ya en el año 1973, tanto es así que, de acuerdo a la Comisión Walech, ¿cierto?, que en el año 2004 se reconocieron 1.132 centros de prisión y tortura a lo largo del país, o sea, una cantidad de prisión y centros clandestinos a nivel nacional que para la población chica que tenemos es pero enorme, 1.132. Y entonces en ese mismo número uno podría decir cuánto hemos avanzado en memoria. A lo mejor uno podría estimar que hubieron políticas más o menos fuertes, y en realidad es todo lo contrario. El Estado, el de 1990, retorno a la democracia hasta ahora, de esos 1.132 sitios de memoria, solamente han podido ser reconocidos 45. Entonces estamos muy bajos, efectivamente, porque los sitios de memoria tienen un rol fundamental en garantía de una repetición, tienen también un rol fundamental en contacto con la ciudadanía y en protección y promoción de los derechos humanos, lo cual es la base, ¿cierto?, de un Estado democrático. Por lo tanto, hay que fortalecer los sitios. Este programa también tiende a mostrar esa realidad con los sobrevivientes de distintos sitios clandestinos y no clandestinos de la dictadura. Por lo tanto, el programa tiene varias miradas, varios puntos de vista que uno puede observar, ¿cierto?, y dilucidar. Y nosotros como Sitio Memoria, que es Estadio Nacional, estamos muy contentos de haber hecho esta alianza con Piensa Prensa y esperamos que efectivamente siga. Bueno, y ahí nos podemos pasar a algo, y es que desde el 20 de agosto en adelante, justamente porque la memoria ha seguido viva en este país gracias a la ciudadanía, a los territorios que levantan permanentemente y se organizan y generan material, es que vamos a empezar a exhibir distintos tipos de materiales para que se conozcan y ojalá se difundan mucho, ¿no? O sea, si alguien quiere hablar de esta época, que lo haga con base, por último. Claro. Puede estar en desacuerdo, obviamente, pero conozcan, vean lo que ha pasado, vean lo que son testimonios reales que vienen desde los territorios. Vamos a estar permanentemente, como hasta ahora, a través de nuestras redes, los días martes a las 20:30, como hemos seguido haciendo con nuestro programa 50 años, el podcast normalmente los días viernes o fines de semana, pero además va a estar esta línea de material histórico que queremos que la gente conozca y difunda, porque vamos a seguir peleando por ese espacio. Sí, ¿no? Es importante recalcar eso, que nosotros salimos todos los martes, ¿cierto?, a las 20:30 horas en nuestro capítulo 50 años, y también durante la semana sacamos algunos podcasts, ¿cierto?, ya un poco más, no con días fijos, pero siempre con alguna información importante. Por lo tanto,
a los que nos están viendo es mantenerse atentos a las redes de Piensa Prensa, mantenerse atentos, ¿cierto?, a todo también el trabajo comunicacional y de prensa que hace este medio, independiente, sin recursos, y hay que decirlo, sí. Solamente autogestión. Literario el amor al arte. Exactamente. Y también de repente nos invitamos también a la gente que nos ve, si quiere colaborar con este medio independiente, va a poder salir, ¿cierto?, la cuenta efectivamente de Piensa Prensa donde puede hacer su aporte, ya que este trabajo efectivamente se hace solamente con mucho corazón, pero con mucho profesionalismo también, y es necesaria la prensa independiente en estos tiempos. Sí, mira, súper buen punto. El apoyo, todo el que quieran. También pensamos en gente que nos quiera ayudar a trabajar. Siempre estamos en contacto, de hecho tiramos en las redes para que se contacten con nuestro director. Mientras más ojos, más gente sea, mejor. Pero también recordar, por ejemplo, que vamos a necesitar también de su mirada, de su punto de vista. Quizás haya más gente que nos esté viendo que tenga historias guardadas. También les invitamos a ser parte de los testimonios que vamos a presentar. Nos interesa, insistimos en que esto tenga cara, tenga nombre, no sea un número más. Entonces, si alguien tiene una historia que contar de este periodo o conoce a algún familiar, a alguien cercano, llámenos, contáctenos, porque vamos a estar abiertos. Nosotros, si bien sufrimos los embates de lo que significa ser prensa independiente, y por eso siempre estamos abiertos a su colaboración, también podemos decir con orgullo que sentimos la libertad de poder decir claramente lo que está ocurriendo sin tener que ver favores políticos ni económicos de nadie, y eso también lo vamos a seguir defendiendo a todo lugar. Ese es un gran valor, efectivamente. Y esta alianza de Piensa Prensa con Estadio Nacional Sitio Memoria ha sido bien interesante, así que seguimos adelante y muchas gracias. Sigan viéndonos y nos vemos la próxima semana en Piensa Prensa en 50 años con el Sitio Memoria Estadio Nacional.